Tenemos mucha más información. El testimonio de habitantes en el caserío Los Pajoques y Santa Fe Ocaña en San Juan, Zacatepeques, mencionan que los grupos organizados que aparentemente brindan la seguridad con capuchas en el rostro también mantienen zozobra en los caseríos. Los vecinos denunciaron que este grupo organizado aparentemente brinda la seguridad en los caseríos donde la ausencia de gobernabilidad es visible, pero lejos de dar esta seguridad, impera la ley bajo una capucha. Son propios vecinos. Ellos dicen a la hora, cuando hay un ataque, hay algo así, ellos dicen que nosotros, pónganle que dicen que son gente que vienen de otra comunidad. ¿Cómo va a ser gente de otra comunidad si son mismos propios vecinos? ¿Por qué saben entonces el nombre, el apellido, todo de la persona, el lugar donde vive? Es como que si usted llegara a algún lugar, usted no va a conocer a la persona donde va a llegar. Y no sabe quién es quién trabaja allá, quién no. A mi esposo lo acusaron que él es trabajador de la cementera. Aquí la gente los llaman traidores a los que trabajan en la empresa, pero él no tiene nada que ver, él es comerciante. Lo agarraron arriba en el camino, le partieron aquí la cabeza, le quebraron todas las rodillas, lo despozolaron todo. Y por eso nosotros estamos viviendo aquí con temor de vivir, porque el sábado cuando tuvo toda la avería aquí, nosotros estábamos con temor aquí de que vinieron. El viernes en la noche fue cuando empezó todo. Nacieron, crecieron y tuvieron hijos en San Juan, Zacatepeques. Y ahora viven con temor que al finalizar el estado de prevención, este grupo de encapuchados realicen acciones que pongan en peligro sus vidas. Porque aquí cuando las mujeres empiezan a hacer, hasta van mujeres, niños, ponen palos en manos de sus niños, van detrás de la gente. Muchos nos dicen, ¿por qué no se van de ahí? ¿Pero por qué nos debamos si nosotros no le hemos robado nada a nadie y no le hemos hecho nada a nadie? Cuando la gente se junta, nosotros lo que hacemos es contemos a los niños dentro de la casa, no nos vamos a hacer cómplices de ellos. Agrega que los grupos organizados mantienen zozobra en estos caseríos porque incitan a cometer actos violentos. Dicen los mismos vecinos consultados que en estos lugares se debe elevar los niveles de seguridad, así como el compromiso de Estado e instituciones involucradas para garantizar el respeto al Estado de Derecho y a la ley. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. El juzgado B de mayor riesgo dejó bajo libertad condicional al exdirector de presidios Eddie Fisher y 4 sindicados de pertenecer a la red de Lima Oliva, mientras que a José Ávila le dictó prisión preventiva. Lima y los hermanos Chicas continuarán bajo prisión. En la audiencia, el juez decidió que los acusados Eddie Fisher, Cristian Picón, Fernando de León y Martín Arévalo queden en libertad condicional. De los 5 capturados, solo José Dávila se quedó bajo prisión preventiva. ¿Por qué razón el caso de Martín Arévalo Godoy? Yo siento que es injusto el quererle limitar un derecho que tiene solo por ejercer un trabajo, porque él tengo entendido que trabajaba con el señor Lima. Los demás están obligados a firmar el libro, no pueden abandonar el país y le recomendó no acercarse a cualquier sede del Ministerio de Gobernación y del sistema penitenciario, evitar hablar del proceso para que no se le retire la medida. Mientras tanto, la situación de Lima Oliva, los hermanos Chicas y Andy Urbizu no cambió. El juez ordenó que permanezcan bajo prisión preventiva y tampoco recomendó ningún cambio de prisión. El juez ordenó al Ministerio Público que investigue a los funcionarios, así como a algunos diputados que Lima Oliva señaló durante las audiencias, y le fijó un plazo de 3 meses para investigar y presentar las pruebas en la audiencia de apertura a juicio. Por una Guatemala en paz, Héctor Chutuc y Suseli Contreras. El Tribunal Undécimo inició el debate contra Jairo Alfredo Hernández Reyes, el único sindicado por el asesinato de la abogada Lea de León y su chofer. Crimen cometido el 14 de febrero del año pasado, quien es acusado también por la muerte de Gonzalo Enrique Espinosa Pérez, ocurrido el 18 de octubre de 2012. Crimen por el cual fue capturado, pero después de ser analizada el arma, se logró vincularle en el asesinato de Lea de León. Durante la audiencia se presentó el análisis de 14 casquillos localizados en la escena del crimen de la abogada. La audiencia se suspendió por 1 hora mientras la familia de la abogada asistió a un homenaje en su memoria realizado por el Colegio de Abogados para resaltar su labor profesional en casos de alto impacto en nuestro país.
Pasamos ahora al ámbito internacional, donde miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución contra el terrorismo para hacer frente a la amenaza creciente de los combatientes terroristas extranjeros. En la resolución se exige a los países de todo el mundo que adapten sus legislaciones para perseguir y procesar a toda persona que trate de viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de histórica la resolución porque establece nuevas obligaciones que los países deben cumplir, entre ellas asegurar que sus leyes nacionales permitan procesar a aquellos que intentan viajar a otros países para implicarse en actos terroristas. La resolución, con el número 2178, busca reforzar la lucha contra los llamados combatientes extranjeros en respuesta a los miles de ciudadanos de distintos países que han viajado a Irak y Siria para unirse a grupos como el Estado Islámico. Con ese fin, el Consejo de Seguridad decidió que todos los países deben asegurar que sus leyes criminalicen y castiguen con seriedad a todos sus ciudadanos que viajen o traten de viajar a un estado con el objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas para proveer o recibir mantenimiento terrorista. Según Estados Unidos, más de 15.000 ciudadanos de más de 80 países han viajado en los últimos años a Siria. La Casa Blanca cree que algunos de esos 100 combatientes de su país han regresado ya a Estados Unidos, algo que tiene en vilo a la inteligencia estadounidense porque el Estado Islámico ha instado a matar a los ciudadanos de los países que se han sumado a la alianza en su contra. La resolución del Consejo de Seguridad impone a todos los estados nuevas obligaciones a la hora de impedir el movimiento terrorista y potencial terrorista para perseguir y castigar a quienes faciliten financiación de los programas de reclutamiento de esas organizaciones. Y en un consejo de defensa celebrado hoy, el gobierno de Francia decidió reforzar las medidas de seguridad en lugares públicos y medios de transporte en prevención de eventuales ataques de grupos extremistas. La iniciativa se adoptó tras la ejecución la víspera en Argelia de un ciudadano francés que había sido secuestrado por una organización yihadista vinculada con el denominado Estado Islámico. Durante una locución, el presidente francés François Hollande aseguró que el asesinato de Hervé Gourdel había sido una represalia por la decisión de su país de sumarse a los bombardeos dirigidos por Estados Unidos contra las bases del Estado Islámico en el norte de Irak. Un comunicado del Palacio Eliseo difundido hoy señala además que Francia está en contacto permanente con sus socios europeos e internacionales, con el objetivo de dar una respuesta eficaz y coordinada a la amenaza terrorista. El documento de la presidencia saludó la rapidez de las autoridades de Argelia tras conocerse el secuestro de Gourdel, así como las investigaciones para hallar a los responsables intelectuales y materiales de su muerte. El Partido Comunista Francés cuestionó la eficacia de las intervenciones militares para contener a los grupos extremistas y reclamó una salida política a la grave crisis en el Medio Oriente, con la participación de todas las potencias y los países concernidos. En Nigeria, oficiales militares afirman que más de 260 integrantes del grupo islamista Boko Haram se rindieron en el noreste del país. Dicen que están interrogando a la mitad de los militantes después de que se entregaran en dos áreas diferentes. Un portavoz señaló que el ejército también mató a un hombre que aparecía en los videos de propaganda de Boko Haram, simulando ser el difunto cabecilla del grupo Abubakar Shekau. Un corresponsal de la BBC de Londres en Nigeria informa que es imposible verificar esas aseveraciones, pero de ser ciertas representarían un importante punto de inflexión para la campaña del ejército contra los yihadistas que han emprendido una brutal campaña de terror contra soldados y civiles en el noreste del país. Pausa. Los médicos de los hospitales públicos le dan la bienvenida al nuevo ministro de Salud. Le diremos cómo cuando regresemos de la publicidad. No se vayan.